¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? 10 minutos de análisis. El manejo de la violencia en los medios de comunicación. No se trata de ponernos puritanos ni mucho menos, sino de dar una opinión, un análisis de la forma en cómo se ha manejado, por ejemplo, lo del tema del rancho de Teuchitlán y otros casos más que se han venido presentando durante los últimos años en nuestro país. Y es que es cierto, en México siempre ha habido violencia que se ha tratado de diferentes formas. Cuando la violencia era, digámoslo así, local, cotidiana, asaltos, homicidios a causa de los mismos, eh, crímenes pasionales, en fin, el manejo que se le daba era de una manera muy particular. Incluso la prensa escrita, hubo diarios históricos como la misma prensa que generaban ganancias y ganancias y ganancias a través precisamente de las imágenes, de las fotografías que presentaban y de los titulares, bastante creativos en muchos casos, que, con los cuales la gente se dejaba llevar para adquirir el ejemplar en turno. Pero al hablar ya de la narcoviolencia, al hablar ya, por supuesto, de todo lo que se refiere a las empresas criminales, al crimen organizado tal cual, nos topamos con una maquinaria detrás que está perfectamente diseñada para legitimar, para normalizar cada uno de los pasos que se desarrollan en ese que algunos llaman submundo y que sin embargo para mí es un mundo paralelo por el poder que alcanza. Y no me refiero al poder de los narcos, me refiero al poder de los narcocapitalistas, de los narcoimperialistas. Pero vayamos precisamente por partes, si les parece bien. Los medios de comunicación, las noticias, me refiero por supuesto a las redes sociales, me refiero a los periódicos, me refiero a la tele, me refiero a la radio, me refiero al streaming, pues están llenas obviamente de distintas narraciones, algunas de ellas con escenas escalofriantes, con imágenes más que explícitas, y algunos analistas han dicho, a final de cuentas, los medios son un espejo de la política, son un espejo de la sociedad y por lo tanto son un reflejo inmediato, ¿no? Del crimen, de la inseguridad, de las prácticas antisociales que hay en México, la falta de empatía colectiva, por ejemplo, ¿no? Eh, Grabar una pelea, disfrutar una pelea entre dos personas, ver cómo agreden a alguien en otras oportunidades, cómo maltratan a algún animalito. Y eso es parte de lo que se va desarrollando. La violencia vende, eso queda muy claro, y le gusta mucho a los medios de comunicación hacer esta apología, esta prostitución, esta pornografía de la violencia, porque genera likes, porque genera audiencia, pero tristemente también genera interés de parte de la sociedad. Y aquí es en donde tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos manejando el tema desde las distintas aristas? Porque por un lado está el análisis, está la opinión, está la profundidad de las ideas que intentan explicar el origen de la misma, que intentan, por supuesto, llevar a cabo una construcción incluso de cada momento para poder llegar a a una idea clara de qué es lo que lo está generando, una radiografía con argumentos. Pero por el otro lado, están aquellos que disfrutan con ese tipo de exposición, ya sea porque se sienten parte de la misma, ya sea porque la utilizan como una especie de mensaje incluso entre los propios delincuentes en pugna, o ya sea porque les sirve también para sus intereses políticos. Llevamos años, años hablando, por supuesto, de enfrentamientos, hablando de ecocidios, hablando de maltrato animal, hablando de feminicidios, hablando de secuestros, hablando de matanzas, hablando de golpizas, de la narcoviolencia en muchas ocasiones, que se vuelve parte del día a día de los mexicanos y de las mexicanas. La violencia se ha normalizado y se ha normalizado de tal manera que yo recuerdo una fotografía de un hombre que estaba vendiendo sus hamburguesas mientras había cuerpos colgados de un puente que estaba encima de su puesto.
Y en alguna ocasión preguntándole a un analista al respecto, a un al respecto, a un experto, me decía, no es que lo normalices porque te parece bien, sino que también juega un papel el miedo, también juega un papel el desamparo, también juega un papel el hecho de voltear un poco el rostro ante situaciones que tú no puedes cambiar y que de una u otra manera te pueden traer consecuencia. Esa puede ser una de las razones. La otra es que realmente nos vamos deshumanizando, ¿no? Nos vamos volviendo más, resistentes a ese tipo de escenas. Nos volvemos en un momento dado como una especie de testigo ya mudo de algo que se vuelve simple y llanamente un número, una página más en el diario, una nota más en el radio, una imagen que aparece en una plataforma o aparece en un canal de televisión. Este tema del rancho de Teuchitlán tendría que llevarnos en muchos sentidos a analizar la forma en cómo los medios de comunicación, en cómo los opinadores, en cómo los analistas abordan particularmente el mismo. Hace poco, Carlos Loret y Broso subieron un video en donde pues fingen haber estado, por supuesto, en el rancho de Teuchitlán, el rancho Izaguirre, y manejan toda la información de una forma sumamente golpista, de una forma que se nota a leguas que lo único que quieren es sacar ventaja de un tema que para ellos representa uno de los grandes golpes hacia la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Y aquí, ojo, no se trata de minimizar, por supuesto, a las víctimas, no se trata de minimizar el tema de fondo. Precisamente por eso se cuestiona esas actitudes de parte de algunos medios, de parte de algunos conductores, que históricamente se negaron a ver esa realidad, taparon esa realidad, desviaron esa realidad, aplaudieron a los grandes perpetradores de esa realidad, aceptaron callarse ante esa realidad y que ahora surjan como los adalides, como las voces de la denuncia, como las voces precisamente del reclamo, es una enorme, enorme hipocresía, una profunda hipocresía, que le falta el respeto a las víctimas, a esas madres buscadoras, a esos colectivos que estos mismos personajes y otros que ahora están muy activos, como Raimundo Rivapalacio, Jorge Fernández Menéndez o Héctor de Mauleón, ignoraron durante años, minimizaron. Carlos Marín tachó a los padres de Ayotzinapa de vendidos y muchos otros, el mismo Joaquín López Dóriga y demás, buscaron la forma, así de claro y así de conciso, de hacer negocio con con esa información. Y por el otro lado nos topamos con esta evolución de los medios, una evolución que podríamos considerarla masiva, que trajo un cambio paradigmático. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque anteriormente la radio, el periódico, la televisión, pues tenían lo que podemos llamar como, si no el monopolio, sí el centralismo de la comunicación, ¿no? Por lo menos la mayor trascendencia como tal. Sin embargo, con la llegada de los streamings, con la llegada precisamente de las plataformas, nos topamos con un acceso a la información muy sencillo y eso tendría que ser algo muy positivo, pero tiene su carga negativa y esa carga negativa es cuando te topas con contenido explícito que fomenta precisamente la violencia, las famosas narcoseries, perdón, las cuales en lugar de realizar una crítica social y mostrar la realidad de las víctimas, empoderan a narcotraficantes, fabrican personajes que, rodeados de poder, de diferentes adicciones, terminan siendo incluso hasta heroicos para un sector de la población que ya de por sí enfrenta el abandono por parte de un Estado durante muchos años se inclinó hacia el neoliberalismo. Estamos en un escenario en el cual resulta fundamental saber diferenciar quiénes son los medios y los críticos que, más allá de la simpatía política o partidista, realizan análisis, realizan opiniones basadas precisamente en conocimiento, en investigación y sobre todo en honestidad y en rigurosidad, y quienes utilizan casos tan sensibles para vender simplemente
y que se moverán de ahí en cuanto llegue otro caso que les genere mayor audiencia, y quienes lo utilizan para dar un golpeteo constante para cobrar facturas o bien para posicionarse políticamente, sin dejar de lado, por supuesto, esta maraña narconarrativa que llama la atención cuando se presenta en varios streamings, quienes forman parte, y aquí me pongo mi casco de aluminio y termino, forman parte de una operación que lleva a cabo el Estado profundo de los Estados Unidos, porque así ha sido históricamente. Cuando Estados Unidos quiere sentar un precedente, quiere fijar un tema, utiliza todas sus herramientas al alcance, entre ellas, por supuesto, medios de comunicación. Y hoy por hoy, los streamings son parte de los influencers. Y llama la atención que en los primeros surjan diferentes documentales que hablan del narcotráfico en México de una perspectiva totalmente, pero totalmente, totalmente gringa. Pulgares arriba si les gustó el video, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, compártanlo y por supuesto si hay posibilidad, super chat, super gracias. 10 minutos de análisis, como siempre un gusto, como siempre un placer.